Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Nuevamente tengo el gusto de recibir en estos micrófonos a un buen amigo y una persona por la que siento especial afecto. Me refiero al doctor Óscar Cruz Barney. Óscar, como ustedes saben, es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. También tiene su título de abogado homologado, es también licenciado en Derecho en España por la Universidad de Castillo-La Mancha y naturalmente en España es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, pero aquí en México su trayectoria en los colegios profesionales es verdaderamente sobresaliente. Entre otras cosas, él fue presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el colegio profesional de abogados más antiguo de este país. Hizo también un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y su obra es amplísima, donde ha tratado con profundidad temas de lo más diverso, de lo más pragmático, muy orientado por la influencia de su padre a la cuestión relacionada del comercio, con el comercio internacional, lo que en inglés llaman trade, no solamente las transacciones internacionales, las transacciones comerciales internacionales, sino el aspecto macro jurídico del comercio internacional. Es un historiador del derecho muy reconocido en nuestro país, pero además entre sus méritos se encuentra traer a la mesa temas realmente novedosos para el sistema jurídico mexicano. En uno de nuestros programas anteriores hablamos de su obra El Derecho y el Vino, la relación entre el mundo jurídico y la industria vitivinícola. En esta ocasión me parece que vale la pena explorar uno de los temas a los que se ha acercado en los últimos años. Me refiero al derecho y la gastronomía, que según dicen además, parece que él desea invitar al entrevistador a un festín al estilo de Babette. Y pues habrá que cumplirle los sueños al entrevistado. Así es que, Óscar, ya fuera de broma, el tema es muy sugerente, el derecho y la gastronomía. Tú no solamente te has dedicado a esto, sino que has viajado en los últimos años a Portugal, a congresos sobre el tema. Esto parece que es una cuestión que en México totalmente nos pasa de noche. ¿Cuál es la importancia temática? ¿Cuáles son las cosas que hay que ver? ¿Y cuál es la trascendencia práctica para el país en términos de pesos y centavos? Este Claro, tema tú lo manejas muy bien por tu acercamiento con el comercio internacional. claro. Bueno, Carlos, de entrada, muchas gracias por la entrevista, por invitarme a tu programa nuevamente, un programa que es visto, reconocido y aplaudido. Y de verdad te agradezco la invitación y te reconozco la tarea enorme de divulgación y de trabajo, pues, científico por la cultura jurídica, acercando al público a estos temas. Y efectivamente, derecho y gastronomía, y, pues, así como lo fue derecho y el vino, que ahorita ya se está moviendo en México, afortunadamente, bueno, pues derecho y gastronomía es un tema
pues muy poco tratado, hay que decirlo. Hay algún estudio hecho pues justamente en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, sobre el tema de derecho gastronómico o la vinculación de gastronomía y derecho. Y es notable cómo un país como el nuestro, que tiene una larguísima tradición culinaria, en donde en el año Una de 2000 las más destacadas del mundo, debo decirlo. es una de las más destacadas del mundo, que no es, hombre, lo cual no es poca cosa, porque estamos a la par, digamos, en la UNESCO, ¿no? Considerados por la UNESCO, pues con las grandes cocinas del mundo, ¿no? Pensemos en la cocina francesa, en la cocina china, en la cocina italiana, ¿no? De hecho, el 16 de noviembre del año 2010, la cocina mexicana se inscribió en la lista representativa de la herencia cultural intangible de la humanidad, ¿no? En una reunión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguarda de la Herencia Cultural Intangible de la UNESCO, pues la cocina mexicana ya está inscrita en esa lista. Insisto, a la par con una serie de productos, de prácticas, etcétera. Eh, y hay que tenerlo claro, es decir, ¿no? La cocina implica una inversión intelectual pues muy relevante, ¿no? Es decir, pasar de el conejo asado a un asado de conejo, y aquí el orden de los factores sí que altera el producto, implica una inversión intelectual en temperaturas, en tiempos de cocción, en ingredientes, etcétera. De hecho, a ver, la famosa ruta de las especies, ¿no? Que se abre con las cruzadas que Marco Polo impulsará en su momento y que después motivará el descubrimiento de América, porque Colón estaba buscando precisamente la ruta de las especies, ¿no? Y mismo la vuelta al mundo, ¿verdad? Con Terminó Magallanes. dando, exacto, ¿no? Y finalmente la vuelta al mundo, que vendrá después. Eh, ¿Qué sucede? Es decir, llegan una serie de insumos, ¿no? Para el consumo y para la preparación de alimentos, y hay que decirlo, pues a lo bueno nos acostumbramos rápidamente, es decir, el mercado empezó a gustarle, es decir, las pimientas, el clavo, ¿no? El anís, en fin, una serie de semillas y plantas que hacían de la comida una experiencia mucho más agradable, ¿no? Estas películas que nos muestran los banquetes medievales como una cuestión así fantástica y deliciosa, pues no necesariamente era así. Es decir, en la Edad Media las salsas se hacían Comida a base de hervida. sangre, cebolla, hervidos, vino y ya está, ¿no? Sal, ¿no? Entonces, el desarrollo que habrá de traer, la llegada de las especias, la implicación intelectual que llevará a preparar una serie de platillos, pues bueno, México forma parte de esto, por un lado, con una larguísima tradición prehispánica, ¿no? Con una serie de platillos, los mismos tamales, etcétera, que pues ahora estamos ya hartos de tamales a esta época del año, más salsas como el mole y cocidos y demás, eh, que hay que decirlo, en su momento se hicieron con carne humana, aunque por ahí se diga que no es así, bueno, sí lo fue. De hecho, una de las primeras acciones de Hernán Cortés será traer piaras de cerdos de Santo Domingo y de Cuba para sustituir el consumo de carne humana en los platillos prehispánicos, ¿no? Pero los tamales, el pozole, etcétera, pues son platillos pues que se heredan del mundo prehispánico, que se mantienen vigentes, y pensemos lo que significa en términos culturales y tradicionales familiares la preparación de un mole, es decir, un platillo que puede tomar un día y medio realizar, se prepara una parte, se aparta, se deja a un lado, otra, en fin. eh, en ese sentido, la cultura, el folclore, desde luego la gastronomía, ¿no? Son elementos que hay que tenerlo muy claro para efectos del impacto económico, pues que atraen turismo y que atraen inversión. Es decir, yo no, ¿cómo te diré? Este turismo uniforme que quiere ir a todos lados, encontrar las mismas marcas y las mismas tiendas, ¿no? Es bastante pobre en términos culturales, ¿no? Es decir, la cultura, el folclore, la gastronomía, las tradiciones, la música, etcétera, son lo que atraen a un gran turismo, atraen
una inversión y hacen más atractivos unos destinos que otros. ¿Por qué la gente viene a México? ¿O por qué la gente va a Italia o a Francia o a España? Pues no solamente porque le sale más barato o no solamente porque hay mejores planes turísticos, sino también porque encuentra espacios de consumo, ¿no? Y satisfactores, en este caso de los sentidos, como puede ser la gastronomía, que lo hacen mucho más atractivo, ¿no? Ahora, es muy interesante, eh, así como la gastronomía es un gran atractor, digamos, del turismo y de desarrollo cultural, pues no deja de haber opiniones que se quejan sobre el influjo turístico, ¿no? Porque finalmente se llega a considerar que el turismo ejerce una especie de violencia cultural, ¿no? Porque explota, ¿no? Ciertos atractivos turísticos que mantienen los destinos en pobreza, ¿no? Es decir, el turismo rural, el turismo regiones con menos ventajas o menos desarrolladas o subdesarrolladas, que pueden estar sumidas en supersticiones o en ignorancias, etcétera, pero que eso lo hacen atractivo al turismo. Finalmente el turismo se convierte en una forma de perpetuar una situación de subdesarrollo, ¿no? Y desde luego habría que pensar qué tanto es subdesarrollo ciertas formas de hacer las cosas o de relacionarse con la naturaleza o de relacionarse pues con el entorno, ¿no? Lo que sí es que en algunos casos las industrias turísticas pueden verse como un elemento de disolución cultural, ¿no? Porque se trabaja para tener contento al turista, manteniendo ciertas tradiciones que quizá de otra manera hubieran desaparecido. En fin, hay una discusión pues en el tema. Ahora, ¿qué pasa con la gastronomía? ¿Qué pasa con las recetas, con el platillo de la abuela, con los platillos que se hacen en ciertas épocas del año? A ver, la gastronomía se puede clasificar, ¿no? Dentro de estos bienes inmateriales o intangibles de la herencia cultural, y que en el caso de México ya tiene nombre, se habla de las culturas populares, ¿no? Si uno busca un poco en internet, se encontrará en alguna página gubernamental que se habla de las culturas populares, ¿no? En donde la lengua, las costumbres, las tradiciones, los festivales, los ritos, las danzas, la música y algunas otras manifestaciones culturales tradicionales constituyen esa cultura intangible o ese patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Sí, Donde la claro, cocina es muy ese importante. universo clasificado bajo esa denominación de culturas populares en realidad responde a este tema de patrimonio intangible. Exacto. Y pensemos, es decir, si hacemos una visita a Oaxaca, tenemos un entorno culinario y un entorno de bebidas y de insumos y de formas de preparación que es muy distinto al que tenemos en Michoacán, ¿no? O al que vamos a tener en Claro, Tlaxcala, o el que vamos a tener en Puebla, ¿no? A ver, y eso muy interesante, porque esa relación con la comida, con los ingredientes, nos acerca a culturas como la cultura francesa o la italiana o la española, ¿no? Si culturas mediterráneas en donde se le da un papel relevante o muy relevante a la utilización de ciertos insumos en ciertas épocas del año, ¿no? El consumo, en el caso de México, el consumo de insectos que solamente se produce, se crían en ciertas épocas del año, los gusanos de maguey, las hormigas estas chicatanas, hombre, hasta huevos de araña se consumen en la gastronomía mexicana, ¿no? Los chapulines y demás. Pero todo esto está íntimamente relacionado con ciclos de la naturaleza, ¿no? Que le dan una riqueza y un sentido cultural a la gastronomía, pues que no se tiene en otros lados, ¿no? Ahora, hay una convención internacional, ¿no? Esta convención para la salvaguarda de la herencia cultural intangible, ¿no? En principio protege a las comunidades, a los grupos, en algunos casos a individuos, ¿no? Que reconoce que son parte de esta herencia cultural, ¿no? Y en México tenemos mucho de eso, ¿no? Hay muchas prácticas, a ver, acabamos de pasar por una época de estas, es decir, el tema de los tamales, ¿no? O sea, el tamal es un pan, ¿no? De origen prehispánico, pero que además va a tener una presencia en
todo el territorio nacional y que tiene que ver también mucho con el avance de la conquista tlaxcalteca ya bajo dominio hispánico del norte del territorio nacional, etcétera. Entonces tenemos tamales en hoja de maíz, tenemos tamales en hoja de plátano, tenemos tamales de masa de maíz o de masa de tortilla. Es decir, ha habido ya todo un desarrollo tamalístico muy interesante, ¿no? No, y el sincretismo de las tortas de tamal, donde el pan europeo se funde con el pan mexicano, ¿verdad? La famosa guajolota, ¿verdad? Que los estudiantes de medicina agradecen profundamente porque se comen una cosa de esas y sobreviven todo el día. ¿No? Se echan la guajolota antes de entrar ahí a la residencia. Ahora, y si las has probado, la verdad es que son muy buenas. Una guajolota que parecería una aberración, ¿no? Si es pan con pan, ¿no? Una torta de un tamal adentro. Bueno, la verdad es que son muy buenas. A mi esposa le gustan mucho. Pero bueno, ahora, este patrimonio o esta herencia cultural de la humanidad, ¿y qué pasa con el derecho? ¿No? Por un lado se reconocen las tradiciones, pero bien, la pregunta, ¿puedo yo registrar la receta de la salsa macha que hace mi abuela, que es distinta a la que hace la tía del vecino? ¿Puedo registrar una forma de cocinar un guajolote o una forma de hacer un cabrito o una birria, una cosa así? Y en realidad es muy interesante, las recetas como tales no son registrables, ¿no? O sea, yo no puedo registrar una receta. Lo que puedo registrar es una tradición cultural que incluya la receta. ¿Sí? Sí, es un distinto tipo de protección a la propiedad intelectual. Así es decir, yo no puedo simplemente ir vengo a registrar la receta de pastel de chocolate de mi abuela. Eso no va a caminar, es decir, no se puede registrar, ¿no? Lo que sí es que puedo registrar la tradición cultural de la población tal que incluye la elaboración de estos productos y las recetas de estos productos es tal, ¿no? Eso sí, en un momento dado es registrable. Ahora, hay una cosa que es muy interesante que hay que tener presente y es que muchos platillos, ¿verdad?, están íntimamente relacionados con sus autores. Eso no lo podemos desconocer, ¿no? Es decir, la autoría de un platillo, pues muchas veces se atribuye a una persona que lo crea y que lo desarrolla. Pensemos, no sé, estos pech melba, ¿no? De Auguste Escoffier, ¿no? O hay un chef español, Ferran Adrià, que hace una menestra de verduras en texturas, ¿no? Que pues es de la de él, ¿no? O pensemos en una de las grandes aportaciones mexicanas a la cocina internacional moderna, que es la ensalada César, ¿no? La ensalada César es mexicana y se ofrece en todo el mundo, ¿no? Y la ensalada César, pues fue creado por un chef, Remigio Murguía, del restaurante Cardini en Tijuana, en Baja California, ¿no? Y el nombre de ensalada César se le puso en honor al dueño y chef que se llamaba César Cardini, ¿no? Esa es la ensalada César. Entonces, es decir, hay platillos que tienen una relación filial, digamos, con su autor y que inclusive terminan llevando el nombre de ese autor y que merecen, de alguna manera, buscar su protección o cuando menos su reconocimiento. Ahora, el tema de derecho de gastronomía es bastante más complejo, va mucho más allá que simplemente reconocer un buen platillo, una buena salsa, una buena cocción. Derecho de gastronomía también tiene que ver con derecho y servicios gastronómicos o servicios de alimentación, ¿no? Protección, por ejemplo, al consumidor, propiedad intelectual y desde luego esta idea que en Estados Unidos la tienen muy clara de seguridad de los alimentos, ¿no? O sea, que no me voy a intoxicar, que no me voy a envenenar, que lo que estoy comiendo no trae ahí un insecticida o algún ingrediente que va a terminar envenenándome o matándome con el paso de los años, ¿no? Y en ese sentido, ahí sí que ha habido un desarrollo muy importante para controlar, por un lado, los estándares de los alimentos, la protección de los consumidores de esos alimentos, los estándares de protección al consumidor y la propiedad intelectual. Y en el caso de México vamos a encontrar una serie de disposiciones que se refieren, por un lado, a la promoción y a la protección de las expresiones culturales vinculadas con la gastronomía y con la comida, ¿no? Y por otro lado,
una especie de contradicción en el sentido de que promuevo por un lado la tradición cultural, pero no te voy a registrar las recetas, ¿no? Y, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con los estándares de los alimentos? Bueno, o con las normas de los alimentos. Pues sabemos que en México pues hay normas oficiales mexicanas, hay normas mexicanas, hay diferentes niveles, digamos, de normas, y su obligatoriedad y su referencia, pues es diferente. Bueno, pues para efectos de poner un restaurante, por ejemplo, pues tenemos disposiciones sobre protección al consumidor, sobre metrología y normas, sobre sanidad, ¿no? Y disposiciones sanitarias, de seguridad alimenticia, etcétera. Hay una cantidad de normas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para la preparación de alimentos y bebidas, pues no sé, hay cerca de, no sé, que serán como 20 normas oficiales mexicanas que se aplican al tema, ¿no? O sea, yo no Claro. puedo simplemente hacer una bebida, embotellarla, ponerle un tapón y venderla, ¿no? Sí, y ahí está involucrado un tema, pues, gastronómico, al final de cuentas, ¿no? Entonces entramos a definiciones como qué es un restaurante, qué es un restaurante bar, o qué es un bar, qué puedo servir en uno, qué no puedo hacer, y empiezan a sumarse, digamos, temas de propiedad intelectual y temas de protección a otras manifestaciones culturales, la música, por ejemplo, ¿no? Los restaurantes se les suele exigir que tengan música en vivo, ¿no? Para que se reconozca y se le dé trabajo, pues, al músico correspondiente, ¿no? Ahora, la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Pues también incluye una serie de disposiciones que tienen que ver con información, por ejemplo. ¿Cuáles son los ingredientes que contiene este producto terminado? ¿No? Para saber si no me va a envenenar, porque puede ser que sea alérgico o que tenga algún problema. Si ha habido una evolución muy importante en México en la materia. Las famosas etiquetas estas negras horripilantes que estamos viendo Sí, sobre si, claro, claro. o si tiene mucho azúcar o si tiene muchas grasas, etcétera, que en principio están pensadas para educar al público consumidor y que prefiera no consumir esos alimentos. No sé qué tan efectivas estén siendo, pero eso influye también en un tema de promoción, protección al tema gastronómico. Ahora, la, la, la legislación en materia de propiedad intelectual, como decía, protege manifestaciones culturales, protege en el caso del vino y de otros productos indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y ahí hay un espacio muy interesante, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con denominaciones o indicaciones geográficas de ciertos productos regionales, ¿no? Sí, Por que ejemplo, mole poblano y estas cosas. exactamente, o sea, no solamente el vino y el tequila y los mezcales son sujetos de protección, ¿no? Hay casi 20 denominaciones de origen en México, se acaban de dar algunas nuevas, pero que tienen que ver con formas de producción de alimentos, ¿no? Y que nos hablan pues de esa riqueza cultural que implica el elemento gastronómico. Lo que sí queda claro es que si en México tendríamos que estar regulando el tema gastronómico de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, y vincularlo con el turismo gastronómico. Y ahí tiene que ver también el tema del turismo vinícola, del enoturismo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Hay ciertos cultivos, bueno, hay un cultivo en particular, que es el de la vid, que moldea el paisaje y que me permite hacer a mí un enoturismo. Es decir, no hay maíz turismo, no hay No, de ahorita que lo mencionas, vinoturismo. no existen tours gastronómicos organizados como existen en la industria vitivinícola. Es Así decir, es. eventualmente sí existe que te vamos a hacer una comida en un restaurante y todo, y promociones, pero con la seriedad y todas estas cosas, me parece que no. A ver, y hay un mercado a ver, y que finalmente hay que tenerlo claro, es un mercado de élite económica que puede pagar una cosa así, pero que deja recursos, ¿no? Bueno, y aún así yo te diría, en la industria vitivinícola, que es un tema que tú tienes muy explorado, existe las organizaciones de vitivinicultores para calificar sus propios productos, etcétera. Y en la industria gastronómica no existen, inclusive a veces resulta algo confuso. Mm, Porque, por ejemplo, de los más conocidos es las estrellas Michelin
y uno pensaría que para tener una estrella Michelin hay que ser un restaurante sofisticado, y hoy en día contamos con taquerías en la Ciudad de México que tienen estrellas Michelin, y esto es, me parece que de gran confusión para el consumidor. Por dos razones, debo decirte. En primer lugar, porque no responde a lo que yo estoy esperando. Es como las bolsas Louis Vuitton, ahora me las voy a encontrar en Tepito, pero las buenas, las auténticas, me explico. Pero buenas, Este, Porque las otras, las del licenciado Valeriano, esas sí te las encuentras en Tepito y en otras partes, ¿verdad? Pero junto a eso, eh, hay algunos expertos gourmets en tacos que han ido a la taquería de Estrellas Michelin y no han encontrado la calidad que se supone que debería estar bajo una estrella Michelin, lo cual hace cuestionar el método, cómo se logró y cuál es el impacto en la industria. Y finalmente esto lleva a la regulación jurídica. totalmente. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado en términos de comunicación y de percepción de una manera pues, que no hubiéramos imaginado, ¿no? Es decir, hoy día una, hombre, una promoción en TikTok o en Instagram o alguna de estas redes sociales para un puesto de tacos o un restaurante puede ser la gran diferencia en términos de éxito, ¿no? Hay una taquería en Azcapotzalco, ¿no? Tacos Don Sabino, que ya les hicieron ahí les hicieron hasta un programa, etcétera, y que es una familia, ¿no? El padre, el hijo y la nuera y la hija, que atienden la taquería, son esos típicos tacos de la Ciudad de México, ¿no? Que tienen así una plancha así como una panza, con todas las tripas ahí, friéndose, etcétera. Bueno, pues parece que los tacos son espectaculares, ¿no? Y es un gran puesto de estos de lámina, ¿no? De tacos. El tema es aterrizar, digamos, esas percepciones de qué es bueno, qué es malo, qué es aceptable o no en términos culinarios. El tema de las estrellas Michelin, pues ha sido muy benéfico en términos de que se ha convertido en un tema aspiracional, lograr obtener una estrella, etcétera. En México tenemos algunos restaurantes que tienen sus estrellas. Eh, eh, el problema es que luego los restaurantes que ya tienen las estrellas se hacen absolutamente imposibles de acudir porque están llenos o solamente van turistas. Yo tengo un restaurante de esos aquí muy cerca de tu casa y bueno, es imposible ir a comer ahí porque está todo reservado por extranjeros que vienen a turismo gastronómico a México, ¿no? Pero vienen a ese restaurante, lo cual da mucho gusto, pues, pero hace pensar un poco, bueno, qué pasa con el mercado interno y con los mercados nacionales. Pero bueno, ahora, hay algo interesante en México y hay una ley general que se refiere a la alimentación sostenible y adecuada, ¿no? Que es de abril del año 2024. Es una ley bastante nueva. Y los objetivos de esta ley incluyen establecer una serie de principios, ¿no? Para la promoción, la protección, el respeto, ¿no? La garantía del ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Y aquí hay algo muy interesante. Si la alimentación adecuada no solamente es aquella que te nutre, que es suficiente, que es de buena calidad. Hombre, pensemos en los niños que van a la escuela y que traen un lonche pequeñito y que se están muriendo de hambre y pidiendo a los demás, lo cual es absolutamente abusivo. Pero no, esta ley lo que busca precisamente es que todos comamos bien. E incluye el concepto de una canasta alimenticia regional. Y esa canasta alimenticia regional es una canasta que debe de incluir comida adecuada a las tradiciones culturales De la región. de la región. Y eso es muy interesante, es decir, no es lo mismo lo que se va a comer de lunch, ¿no? Lo que se lleva a la escuela, un niño en Tlaxcala, que un niño en Chihuahua, que un niño en Monterrey, que un niño en Yucatán o en Campeche, ¿no? Y en ese sentido, es decir, esta ley busca reconocer y enfatizar precisamente la diversidad gastronómica, la diversidad agrobiológica, digamos, de la región y algo muy relevante, la liga que existe entre alimentación y cultura.
¿no? ¿Qué es lo que pasa con el idioma y la cultura? Así como un idioma refleja una idiosincrasia y una forma de entender las cosas y de cómo resolver las problemáticas, pues la comida refleja también un desarrollo histórico, ¿no? Una relación con la naturaleza y una forma de entender las cosas. ¿Por qué el mundo prehispánico consumía tantos insectos? Porque tampoco había otra proteína disponible, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. Y por eso, pues se comen, decía, hay una novela de García Márquez, me parece que es la del coronel, no tiene que la escribir, no me acuerdo cuál, pero que hay una referencia a la alimentación de los mexicanos y dices que los mexicanos se comen todo lo que camina, ¿no? Y pues sí, en México, a ver, de un pollo o de una res o de un cerdo, pues nos comemos todos, salvo las plumas o los pelos, porque se nos atoran, ¿no? En ese sentido nos parecemos mucho a los franceses y a los españoles y a los italianos. Lo cual es muy interesante, fíjate, Carlos, que en el comercio internacional, en el comercio de cerdo, por ejemplo, uno de los problemas que enfrenta la industria porcícola mexicana, ¿no? Es que en México pues aquí nos comemos del cerdo hasta las orejas, ¿no? Y en Estados Unidos, pues se comen los tocinos, la pierna, el Sí, jamón, claro. y ya está el lomo, ¿no? Entonces el costeo del animal se hace de manera diferente, ¿no? Una lengua de cerdo en Estados Unidos, pues tiene un valor cero, que nadie se la come, salvo las comunidades mexicanas, ¿no? O latinas. En Y México, aún así, yo recuerdo que un amigo en el Canadá tuvo una prohibición del equivalente a la Secretaría de Salud sí, para vender cabezas de cobrito y lengua, fíjate, que eso no ¿por se qué? lo comen. Cultural, la cultura, nuevamente, es refractaria a este tipo de alimentación. Así es. En la Ciudad de México, bueno, pues tú te encontrarás, bueno, y en México en general, pues te encuentras con que se consume prácticamente completo el animal, el cuero, las orejas, los ojos, las partes nobles, etcétera, todo se come, ¿no? Entonces, ¿cómo competir con importaciones de esas partes que en su mercado de origen tienen valor cero? Que nadie lo consume. Es decir, ¿cuánto vale una lengua de cerdo en Estados Unidos? Nada, que nadie se la come. O de res, ¿no? Aquí en México, pues tiene el valor que tiene, porque nos la comemos en tacos, o en salsa, o en mole, o en cacahuatado, a ver cómo. O en barbacoa, que es muy buena, ¿verdad? Es muy buena. Oye, o la visión de la cabeza del chivo ahí, etcétera, de la barbacoa. Es decir, son formas de relacionarse con la alimentación, pues que hablan de una cultura y de una forma de entender la naturaleza y de entender el entorno cultural, este, etcétera. En ese sentido, pues hay mucho que hacer en materia de derecho y gastronomía en México todavía, ¿no? Pero tú señalabas ahorita un punto que me parece muy importante explorar, que es que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, lo cual a mí se me hace muy relevante porque incluso este tema que tú estás tratando, no como cosa aislada, porque quizás los elementos aislados sí están, pero organizadamente como una disciplina jurídica que merece ser atendida con un enfoque particular, no existe y me da la impresión de que esta es una característica de nuestra sociedad. No estamos discutiendo los temas que son necesarios atender, mientras en otras partes del mundo están haciendo acopio de sus riquezas y a veces de nuestras riquezas. Nosotros estamos dejando pasar el agua por el puente. Yo quisiera que me hablaras de eso y poco me preocupa el rol de los colegios profesionales en todo esto. Creo que son dos temas complementarios. Parece Total- mentira que, que el derecho y la gastronomía pasamos a eso, pero parecen temas obligados. Totalmente de acuerdo. Fíjate que estamos como muy ocupados en una serie de temas que están muy trabajados, muy atendidos, etcétera, pero que estamos dejando
temas relevantes para el futuro, para el desarrollo social, para la preservación cultural, porque un poco se desprecian por ignorancia. Y eso lo vivimos en el tema del derecho del vino, por ejemplo. Cuando se crea creamos el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Francisco Totorrero y yo, la línea de investigación de vino, territorio y derecho, hay una primera reacción que es así como, ¿cómo? ¿No? O sea, vino y derecho, pues sácate el pomo, ¿no? Este, cuando la destapas, ¿no? Es decir, se piensa en el vino posiblemente como una cuestión lúdica de diversión y para emborracharse, y no se dan cuenta que es una industria, que es una agroindustria brutal, que genera una cantidad de empleo gigante, que tiene un valor agregado enorme, que sus productos alcanzan precios en el mercado mucho más allá que cualquier otro producto agroindustrial, ¿no? Es decir, que aquello tiene un valor económico gigante que genera empleo, que moldea el paisaje, que tiene efectos ecológicos beneficiosos, que trae enoturismo. Bueno, pues la gastronomía es otro caso igual. Entonces, eh, eh, hay un jurista en Portugal, en Lisboa, que se llama Carlos Torres, que ha estado organizando desde la Escuela de Hotelería y Turismo de Estoril, organizando una serie de seminarios anuales sobre enología, enoturismo, gastronomía, turismo, etcétera, ¿no? Y este es un tipo excepcional, ¿verdad? Que es uno de estos locomotoras para la organización. Lleva publicados ya varios libros coordinados pues, por él, en donde publica las ponencias de los congresos que hace, en donde le dan precisamente valor a estos temas, ¿no? Y México no nos damos cuenta de la posición que tenemos en la percepción internacional. Portugal está por sacar una ley de desarrollo vitivinícola. Bueno, pues se está inspirando en la legislación mexicana, en la ley vitivinícola de Chihuahua en particular, ¿no? ¿Quién lo iba a decir que los portugueses que tienen una tradición vitivinícola pues, mucho más vieja que la nuestra, pues están pensando en nosotros para hablar de enoturismo y de regulación de la producción o de ciertas formas de regulación de la producción? En el caso de la gastronomía, el año pasado, en octubre, fue el Congreso de Gastronomía y Derecho, ¿no? Ahí yo hablé un poco de lo que hemos platicado aquí, de la regulación en México, y de la cocina mexicana. Eh, no sabe lo difícil que fue encontrar literatura jurídica sobre el tema en español, ¿no? Hay en francés, hay en italiano, hay en otros idiomas, pero en español hay un libro que publica un abogado muy conocido allá en España, Garrigues, uno de los Garrigues, hay muchos, que es un libro coordinado sobre derecho y gastronomía, pero no hay más. Ahora, escuchas la ponencia de la colega francesa, ¿no? de Christine Lebel, por ejemplo. La mujer fue a hablar sobre la regulación de la cosecha de trufas en Francia. De trufas, ¿no? Es decir, ya no es Claro. la cocina, el desarrollo cultural, no, es un producto en particular que tiene un altísimo valor, ¿no? Sí, pero qué producto, ¿verdad? Una trufa, es una trufa. Ahora, para que sea una idea el público que nos escuche, si una trufa, ¿no? entera, que compre uno en Francia para la cena de fin de año, puede costar 250 euros, ¿eh? O más, dependiendo del tamaño de la pieza, ¿no? Entonces, claro, ya hay una regulación sobre las regiones, la explotación, porque además no se puede cultivar la trufa, eso solamente se cosecha, no se cultiva. Es decir, hay todas las prácticas alrededor y las tradiciones alrededor de las trufas, ¿no? Bueno, eso te habla, en el fondo, de civilizaciones pues, mucho más desarrolladas en términos del cuidado de sus tradiciones, sus sensibilidades, sus gustos y su visión del mundo. Y en ese sentido, Francia creo yo que es un gran ejemplo, ¿no? de cómo relacionarnos con nuestros productos agrícolas, agroindustriales, culinarios, etcétera. Ellos sí que se han preocupado por proteger, regular, etcétera. Quizás en exceso, la burocracia francesa pues es conocida por ser una gran burocracia y ser un poco un problema, pero hombre, Bueno, los franceses la han llevado a sí, a unos niveles. extremos casi
de arte sublime, ¿verdad? galácticos, El ¿verdad? tema de la burocracia y la administración pública. Así es, ¿no? Que es con la idea, pues, hasta la jurisdicción administrativa, etcétera. Pero, hombre, una ponencia sobre derecho y trufas, ¿no? Entonces pensemos en México, con la riqueza culinaria y las tradiciones que tenemos en nuestro país, y no solamente en el centro sur, en el norte, etcétera. Es decir, hay muchas prácticas cotidianas que no nos damos cuenta porque estamos aquí metidos todo el día en ellas, ¿no? No, Pero, los distintos tipos de maíz y exacto, eh, ¿no? para no ir muy lejos, ¿verdad? Que a veces parece que sucede literalmente a la buena de Dios. A la buena de Dios, y luego, y a ver, y el tema de los maíces tradicionales autóctonos y el maíz transgénico, ¿no? O sea, la problemática que puede haber en términos de polinizaciones cruzadas y demás. Y si todo eso, hombre, y que está relacionado también con el tema, pues, del desarrollo cultural y de las industrias culturales. Y tú mencionabas el tema de los colegios de abogados y de la abogacía y el papel de la abogacía en todo esto. A ver, la abogacía mexicana y como el resultado de muchos años de descuido, ¿verdad? Es una abogacía, pues, que ha dejado de lado muchos de estos temas, ¿no? Que está mucho más preocupada en aparecer en el ranking correspondiente, ¿no? En ciertas publicaciones, que no di los nombres, pero algunas publicaciones que lo mismo te publican un catálogo de las mejores pinturas o los mejores juguetes o las mejores maquinaria de construcción, pero también los mejores abogados, ¿no? Y que todo el mundo sabe, en el caso de la abogacía, pues que es el abogado el que paga por aparecer ahí, y esas revistas nomás la leen los abogados, y aparecen en clasificaciones platino, diamante, macho alfa, lomo plateado de la abogacía, ¿no? Y todos sabemos que es publicidad pagada, que además viola los códigos de ética profesional, ¿no? En lugar de estarse preocupando por el compromiso social que tiene que regir el funcionamiento de la abogacía. Es decir, la abogacía no debe de regirse por las leyes del mercado, sino justamente por una serie de principios, ¿no? Que tienen que ver con la protección de la cultura, con la protección eh, eh, del Estado de Derecho y con la protección de la sociedad. Y eso incluye proteger sus derechos, sus tradiciones, sus formas de ver las cosas, ¿no? Eh, eh, ya hemos comentado muchas veces, es decir, cuál es el papel de la abogacía o cuál debe ser el papel de la abogacía hoy día. Es decir, nos toca a nosotros la defensa del Estado de Derecho, nos tocará a nosotros reconstruir el tejido de la impartición de justicia, ¿no? Es decir, la cantidad de anécdotas que estamos encontrándonos con la nueva generación de jueces electos es una cosa terrible, ¿no? Acaba de salir una nota sobre una jueza que llevó a lectura de cartas de tarot y que les echaron ahí una serie de sahumerios a su juzgado. Y no nos vayamos más lejos, es decir, el acto preinaugural de la nueva Suprema Corte de Justicia, echándole humos a Quetzalcóatl, ¿no? Que luego ya vimos cuánto costó, además salió carísimo aquello, y que viola la ley de asociaciones religiosas y culto público, ¿no? O sea, perdón, pero los funcionarios del Estado mexicano no pueden estar y hacer manifestaciones de carácter religioso, no me importa si es a Huichilobos o a Quetzalcóatl o a Huichilopostli o a la Virgen de Guadalupe, es decir, no pueden hacerlo. Y tenemos una abogacía pasmada, ¿no? Salvo excepciones, hay que decirlo, ¿no? Pero en general pasmada No, y no estamos culpable también. hablando de que no haya abogados conscientes Claro. y activos en la construcción del orden jurídico y del orden social. Estamos hablando de las entidades corporativas que asocian a los profesionales del derecho, que realmente parece que tienen un rol más reactivo que proactivo. Sí, mira, a ver, y te lo puedo decir si se vale, pues no el comercial, pero pues sí decir las cosas. A ver, el único colegio de abogados que le ha plantado cara a todo este asunto ha sido el Ilustre, casualmente el más antiguo del continente americano, y que ha sobrevivido porque no se ha metido
con temas, porque no ha mantenido posturas políticas o religiosas, simplemente la defensa de la profesión y del ejercicio profesional, ¿no? Pero a ver, cuando fue la inauguración de la Corte, la primera sesión, el único de los colegios invitados que no fue el Ilustre, ¿eh? Y los colegios que fueron, los mandaron al cuarto de al lado a ver la ceremonia en una pantalla. Cuando, perdón, antes en la Corte, y te lo digo por experiencia, cuando yo fui presidente del Ilustre, si nos invitaba a la Suprema Corte a una sesión de la Corte o al informe, etcétera, nos daban lugar en el salón de pleno. Estábamos, y te puedo decir, siempre nos daban, el lugar nos daban del lado izquierdo, en medio atrás. Estábamos sentados los presidentes de los colegios y los directores de facultades de Derecho. Ahora, a los que fueron los mandaron a un cuarto a verlo en una pantalla. Es absolutamente indigno, ¿no? Si la abogacía tiene que entender que, al menos lo que pasó ahora con el Poder Judicial es terrible, ¿no? Lo que está pasando ahora a ver, hay jueces, desde luego, con la mejor intención, la mejor buena fe, hay unos preparados, pero hay otros que no, y que están causando problemas, digamos, en el funcionamiento de la justicia, ¿no? No le toca a los médicos, no le toca a los contadores, nos toca a nosotros decir las cosas, levantar la mano, criticar la nueva realidad, decir lo que no puede ser es simplemente decir, nos cortaron las conexiones con el antiguo régimen, vamos a reconectarnos con el nuevo, no importa cómo es que se haya formado ese nuevo régimen, no, ¿no? Si pensemos en los regímenes autoritarios y dictatoriales, la abogacía, pues una de dos, o mantiene y sostiene el Estado de Derecho, o baja la cabeza y se suma al nuevo esquema y lo reconoce, ¿no? Para luego ser juzgado unos años después por la historia y por sus pares, ¿no? Y yo no quisiera preguntarte cuál de esas dos opciones fue es la que se ha seguido, no solamente en este momento, sino tradicionalmente en este país. Sí, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Así contadas, ¿no? Pero en general es, pues, reconectarse. Perdón, pues eso no está bien, ¿no? A ver, yo entiendo que hay ciertos gremios en las profesiones jurídicas, pues, que dependen de una autorización del Estado para poder hacer lo que hacen, y que no se van a pelear porque entonces les van a quitar la patente o el registro o lo que sea. Ok, pero Pero entonces estás protegiendo tus propios intereses y así no es. los intereses del gremio, Y de la que en este nación. caso, si hay un conflicto de intereses, pues excúsate. Pero si te comprometiste, parecería que hay que cumplir con el compromiso. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y no puedes tú simplemente, so pretexto de que es una relación institucional, pues ahora invitar a los nuevos ministros y ahora relacionarte con aquellos con los cuales criticaste antes de su llegada, ¿no? Y por las formas y mecanismos de acceso al poder. Entonces ahora los vas a invitar a tu convención anual, porque es institucional la relación, no. Porque, perdón, esa invitación lo único que hace es convalidar, ¿sí? El cargo, la función y la llegada ilegítima a ese cargo, porque además hay una cadena de ilegitimidades desde la sobrerepresentación que permitió hacer todo esto, ¿no? Entonces, Y la negligencia de no haberle puesto atención al problema sabiendo que existía. a ver, desde luego, a ver, cuando intentamos restablecer la colegiación obligatoria, en tiempos del presidente Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto, que hubo oposiciones serias, ¿verdad? De despachos de abogados, etcétera, algunos transnacional, y, a ver, hubiéramos estado en una posición mucho más fuerte para defendernos si hubiéramos tenido ya la colegiación obligatoria, porque hubiéramos sido un gremio unificado. Nos agarraron como nos querían, pulverizados, divididos, pequeñitos, sin colegiación obligatoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se reacomoda, ¿no? Entonces, ¿es legítimo ese reacomodo? Si es leal a nuestra profesión el simplemente reconectarnos con una autoridad, pues, que llegó como llegó, ¿no?
es legítimo reconectarnos con un poder judicial y sujeto a una elección popular, que además, oye, el tema de los acordeones, etcétera. Oye, yo no he visto a un solo ministro salir a explicar el tema de los acordeones, todos calladitos, ¿no? En donde además estadísticamente es imposible, suponiendo que fueran todos inocentes de los acordeones, ¿no?, que hubieran salido tal cual lo plantearon los acordeones, ¿no? Y es lo que en su momento el candidato a ministro Ricardo Sodi planteó. Pero esto no puede ser, ¿no? Entonces, Sí, realmente la pregunta parece ser más de fondo. ¿Qué es lo que está pasando con la actitud y la mentalidad de los juristas mexicanos? pues sí. O sea, pero que en el fondo, Carlos, esto es producto de décadas de abandono de la abogacía mexicana. Décadas en donde se dedicaron a lavarle el cerebro a la abogacía mexicana diciéndole no te colegies porque los colegios solamente abusan, no te colegies, es mejor que seas el leyendo solitario. Perfecto, porque así nos tienen pulverizados, divididos, y es mucho más fácil controlarnos, ¿no? Entonces, tú ponte a pensar, si en México no existe un código de ética profesional para la abogacía, hay los códigos de algunos colegios, pero son para los que están colegiados. No hay una normatividad de ética general. Entonces, pues por eso pasan las cosas que pasan y por eso no hay una conciencia, ¿sí?, de cuál es el deber y la tarea de la abogacía. Hombre, ni siquiera somos capaces de utilizar los términos correctamente, ¿no? Término litigante. Yo soy abogado litigante. No, perdón, el litigante es tu cliente, tú eres el postulante. El litigante es tu cliente. Ahora, esa confusión llevó a la corte anterior, ¿sí?, a emitir una resolución en donde equipara al abogado, al litigante, al patrón, a todos los ponen en el mismo nivel, cuando no estamos en el mismo nivel, para efectos de Sí, defensa una pobreza. conceptual y teórica doctrinal terrible, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, si la abogacía mexicana ni siquiera se ha tomado la molestia de conocerse a sí misma. Y otro tema, perdóname que brinque de una cosa a otra. Hemos comenzado a hablar del derecho y la gastronomía y ahora estamos en un tema totalmente distinto. Creo que eventualmente tendremos que volver, pero es el ejercicio ilegal de la profesión de abogado. Uf, Que ese es, esto es un tema, me parece que muy serio, eh, que perjudica principalmente a los usuarios del derecho, a los beneficiarios de los servicios jurídicos, pero que también perjudica a los abogados en lo particular y a la profesión en general. Hoy en día ejerce el derecho impunemente contadores públicos, ingenieros, administradores de empresa y bueno, coyotes en general, ¿verdad? Mario Pinto. Fíjate que es muy interesante, creo que lo comentas. En comercio exterior, por ejemplo, en las investigaciones contra prácticas desleales de comercio, en la Secretaría de Economía, la ley de comercio exterior, eh, pues no exigía mayores requisitos para poder representar a una parte en un procedimiento de estos. Cuando entra en vigor el Telecán, eh, el capítulo 19, ahora capítulo 10 del TME, que mantiene la disposición, exige que sean abogados los que representen a las partes, ¿no? Con esa fuente, digamos, yo presioné, y te puedo decir que fue un logro mío, y del entonces director jurídico de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, eh, cambiar la ley de comercio exterior para exigir que cuando menos el representante tuviese título y cédula profesional. Yo quería que fuera de abogado, ¿no? No quisieron llevarlo hasta ese punto. Se quedó en título y cédula profesional o que sea miembro del Consejo de Administración. Bueno, muy bien. Pero efectivamente hay en España le llaman intrusismo profesional, ¿no? Hay un nivel de intrusismo profesional muy grave, ¿no? Desde el ejercicio de otras profesiones en donde se tocan ciertas áreas, el derecho fiscal, ¿no? Los contadores, por ejemplo, ¿no? A veces los ingenieros químicos también están viendo procedimientos de comercio exterior, etcétera, y que en el fondo es la falta de una ley general de abogacía
¿sí? Así como hay una ley general de salud, tendría que haber una de abogacía, ¿sí? Que regule y que defina lo que es la abogacía, lo que no es la abogacía y quiénes pueden hacer qué y quiénes no, ¿no? ¿Y no Eh, sería esto un deber de los colegios profesionales promoverlo? ¿O existe un interés en que esto no suceda? no, fíjate que, a ver, es un deber de los colegios promoverlo, sí, y lo promovimos desde el Ilustre hace algunos años ya. Yo mismo, a ver, todo empezó primero con un desayuno que tuvimos con el Consejo de la Judicatura y con la presidencia de la Corte, los presidentes de los tres colegios nacionales, la Navarra, la NADE y el Ilustre. Yo era presidente del Ilustre en ese momento, de la NADE era Álvaro Altamirano, de la Barra era Carlos López. Y ahí planteamos la necesidad de restablecer la colegiación obligatoria y de regular la profesión de manera más eficiente, ¿no? De ahí vinieron los primeros proyectos para restablecer la colegiación obligatoria. Ahí yo había redactado el proyecto de reforma constitucional, la Barra tenía un proyecto de ley de profesiones. La NADE adoptó los dos. Ese fue un primer intento con Calderón, que finalmente no caminó. Pero después, bajo el régimen de Peña Nieto, Alonso González, un colega de Chihuahua, representaba a ABA Role, a la American Bar Association Rule of Law Initiative, ¿no? En México, e impulsó el tema de redactar pues una reforma otra vez al tema del ejercicio profesional, ¿no? Y nos reunimos, participamos los tres colegios, participó la dirección de profesiones en esa redacción, ¿sí? Y se hizo un proyecto de ley general de abogacía que se planteó en el Senado y que, habiendo estado la dirección de profesiones apoyando, ese día en el Senado se echaron para atrás y fueron a decir que siempre no, ¿no? Pero ya teníamos un proyecto de ley general de abogacía. A eso siguió, tiempo después, y tú recordarás, los foros para la justicia cotidiana. Sí, claro. Fueron ahí en el centro. Bueno, yo fui representando al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la mesa de abogacía y práctica profesional. Eh, y estaban representados los colegios de abogados. Ahora, la representación de los colegios, desde el gobierno se había planteado, no, ni siquiera nos habían invitado a los colegios. Cuando se inició los foros, estaba presente, quien era presidente del Ilustre en ese momento, el señor Alfonso Pérez Cuellar Martínez, que le dijo al consejero jurídico: oye, espérate, necesitamos estar los colegios ahí. Bueno, ok, pero pues que vaya uno solo por los tres, para que no hubiera tres votos, sino solo uno, ¿no? Entonces le tocó a la NADE, por sorteo, digamos, representar a Ilustre, a NADE Ibarra. Y fue Ricardo Cervantes representando a los tres colegios. Yo estaba representando al Ilustre. Dentro de las conclusiones de la mesa, que no quisieron colegiación obligatoria, sí aceptaron una ley general de abogacía, que incluyera un código de ética, un mecanismo de control ético, certificación, colegiación voluntaria pero ordenada, un nuevo registro de cédulas profesionales, ¿no? Eh, Le encargan al Instituto de Investigaciones Jurídicas la redacción y el instituto me la encarga a mí. Entonces yo preparé el proyecto de ley general de abogacía. Ese se publicó en una primera edición por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y luego lo publiqué en un libro que acabo de sacar el año pasado que se llama Abogacía en México, ¿no? O sea, sí que hay los textos y sí que los colegios nos preocupamos en sacarlos, ¿no? Pero te puedo decir, ese proyecto de ley general de abogacía planteado por los tres colegios, aceptado, entre comillas, por la Secretaría de Educación, lo presentamos al gobierno de Peña Nieto, quedaron de buscarnos y sí, pues seguimos esperando que nos contacten. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Es decir, sí que necesitamos una ley general de abogacía, sin duda, que resuelva estos problemas, que acabe con el intrusismo, que deje en claro pues, que hay o sea, que las profesiones tienen que hacer para lo que son profesionales y no más. El tema de colegiación obligatoria es un tema que creo que tiene que salir necesariamente de los colegios y estar controlado, pues, en términos del proceso legislativo y el texto final controlado por los colegios, porque no queremos un colegio de abogados del bienestar, ¿no? Sí, claro. Necesitamos los colegios de abogados como son, independientes, autónomos, ¿no? Libres, etcétera, y eso lo teníamos para
Ahora sí que teníamos para tenerlo en los sexenios pasados, ahorita las condiciones creo que no son las mejores. Sí puede ser para una ley de abogacía, ¿no? Hay un proyecto de Olga Sánchez Cordero que tiene ya algún tiempo, que es un proyecto que está bien hecho, ¿no? Hay un proyecto que está basado en mi proyecto de Ley General de Abogacía que presentó la Facultad de Derecho de la UNAM a la Dirección General de Profesiones, como ley y reglamento, ahí está, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa, pero es decir, la abogacía mexicana requiere de una regulación seria, de una regulación bien hecha, ¿no? De una regulación que atienda a varias cosas, creo yo. Un código de ética profesional general para la abogacía, necesariamente, requiere de un mecanismo de control ético, pero que no esté en manos del Estado, ¿sí? El mecanismo de control ético tiene que estar necesariamente en manos de los colegios, en todo caso, la dirección de profesiones, la Academia de Jurisprudencia, las universidades, la judicatura, tiene que ser un organismo plural, ¿no? Eh, Tiene que haber además un mecanismo de promoción y de premio, digamos, este, eh, eh, al buen ejercicio de la abogacía. De hecho, en el proyecto ese de ley, ¿sí?, yo planteé la creación de una condecoración a la abogacía en México, ¿no? En donde, pues, desde el nivel diploma a la mejor tesis, hasta Gran Cruz con banda y collar, ¿verdad? Al máximo jurista del país, ¿no? Pero si te vamos a perseguir por la mala praxis, pues también te tenemos que premiar, ¿no? Sí, Por el buen ejercicio profesional. Y es parte de aunque la hay que sacar estos temas de la Ciudad de México, Oscar, porque desafortunadamente eh, todos esos temas se deciden por quienes están en la Ciudad de México, Así es. por las autoridades que están en la Ciudad de México, por los políticos activos que están en la Ciudad de México y las 30 Debe ser entidades de así. la República, porque yo para estos efectos consideraría que el Estado de México es como un apéndice de la Ciudad de México, este, con grandes temas, con cuestiones regionales muy serios, pero totalmente desatendidos en un país que quiere federalizar todo, nacionalizar todo Y y que centralizar todo, ignora. ¿no? ¿Mande usted? Centralizar, ¿no? En el fondo, Sí, ¿no? mira, este tema de la justicia cotidiana en el que tú has sido muy activo, en el fondo eh, centralizó temas que pertenecían a los estados, pero que no pertenecían a los estados por capricho, sino pertenecían a los estados por la diferente eh, por la diferente cultura e identidad de cada región. Dice, es que México no es un país, son muy países, son muchos países. Sí es cierto, países tlaxcaltecas, países zapotecas, países chichimecas, etcétera, donde verdaderamente el federalismo se requeriría. Y esto me lleva al tema nuevamente de la gastronomía y de nuestra preocupación principal. ¿Por qué no estamos creciendo mentalmente, Mm, paradigmáticamente, a la altura de los problemas que está planteando nuestra sociedad? mm. Sí, sí. Pues sabes qué, cuál es uno de los problemas graves, es que en muchos casos, ¿no? La abogacía no ha estado a la altura. La abogacía no ha estado a la altura, y las profesiones jurídicas en general no han estado a la altura del compromiso que exige los problemas que estamos viendo en el país. Desde luego hay todas las excepciones y hay alguna institución que lo ha estado, etcétera, pero con muchos problemas y con muchos miedos, ¿no? A ver, no es poca cosa, ¿no? Enfrentarse a todo un aparato estatal, enfrentarse a una idea o sea, qué puede pasar y si nos cierran y nos clausuran y nos persiguen, etcétera. A ver, si cuando se planteó el tema de colegiación obligatoria, la crítica a la persecución vino mucho, inclusive del sector privado y del sector privado transnacional, ¿no? Una cosa
absurda que ahorita pues estamos cosechando esa tontería de Sí, no haber sido los frutos negativos frutos negativos, ¿no? de aquellos tiempos de cosecha. Así es, así es. Entonces, o sea, la abogacía mexicana tiene que hacer una especie de examen de conciencia, ¿no? El problema es que en la enseñanza del derecho, en la promoción, pues, de valores jurídicos, pues estamos muy abandonados, ¿no? Si la enseñanza del derecho ha sido muy pobre en esas áreas, ¿no? En donde esta ridiculización que hacemos constantemente de nosotros mismos está jugando en contra, ¿no? Creo que tenemos ahí un problema serio. Casi hay que refundar de alguna manera a la profesión jurídica en México, ¿no? Como lo requieren los retos que se viven en la actualidad. Comentábamos que todo este tema de negociación de tratados y todo ameritaría una reflexión sobre cómo ha cambiado el tablero internacional, sus necesidades, sus motivaciones. Pero lo cierto es que comenzamos con derecho y gastronomía y estamos acercándonos al tema de la educación. Y no te exploro más sobre este tema porque hacemos un programa de 6 horas, ¿eh? Sí, Pero hay que hablar de lo que viene, de lo que tenemos encima ya, que es, quizás en otro programa, así tenemos dos, sobre la revisión del TEMEC, ¿no? Aquí viene un reto gigante para México, ¿no? Y para la política exterior de México, donde hay que tomar una serie de definiciones, ¿no? Es decir, si las doctrinas tradicionales y el discurso tradicional empieza a pegar cada vez menos, ¿no? Por más que tengamos razón, a ver, y yo entiendo una cosa, es decir, los países débiles, no económicamente, porque México no es un país débil económicamente, pero sí militarmente, como lo es México, tenemos que asirnos y refugiarnos en el derecho, ¿no? Es lo único que tenemos como arma de defensa, y si no nos apegamos nosotros, pues nadie lo va a hacer. Y la única forma de poder decir, bueno, sí, perdí, sí, me pegaron, pero fue una injusticia, pues es apegándonos al derecho, ¿no? Ahora, ese discurso es un discurso que ha entrado no sé si en crisis, pero ha perdido potencia, ¿no? Derivado de las nuevas condiciones que se quieren imponer en las relaciones internacionales. Tienes una OMC absolutamente debilitada, un órgano de apelación de la OMC que ya no funciona, que tuvimos que pactar ciertos países, inclusive la Unión Europea, un mecanismo arbitral específico para llegar a él. Tienes a unos Estados Unidos que están pues pensando en una lógica mundial pues propia de los años 40, ¿no? Otra vez y de eso bloques. se me hace muy moderno, porque Sí, realmente en los años 40 ya estaba la presencia de Roosevelt muy arraigada, el New Deal dándose el y un cambio, enfoque totalmente a las instituciones sí, jurídicas. Me parece que lo que señaló el primer ministro del Canadá Canadá. en la reunión del Grupo de los Siete que se celebró en el Canadá, cuando le dijo a cierta persona, vamos a dejarlo de ese tamaño, Cierta persona, sí. que, que no se podía ver al futuro con sueños románticos del pasado, haciendo recuentos románticos del pasado, y me refiero al siglo XIX. Totalmente. Pero, o sea, en ese juego, pues llevamos las de perder absolutamente, ¿no? Bueno, ellos han tenido una actitud muy confrontacional, y aquí en la mejor tradición mexicana, hacemos la muletilla para un lado y la Verónica para el otro, ¿verdad? A ver, Pero lo cierto es que un poco al hacer este comentario, no me vayas a llevar al tema del derecho y la tauromaquia, porque que ahí entonces viene, sí que ahí viene. terminamos.
No, pero creo que hemos explorado sobre muchos temas y me parece que es momento de cerrar nuestra conversación del día de hoy con el compromiso de que debemos conversar sobre el derecho. Tenemos que hacer una sesión específicamente para hablar sobre el derecho para el mundo que viene. Pero Sí. ante este planteamiento de que tenemos que cerrar nuestra sesión del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir con estas ideas que tienes tan claras, para que pudieras dirigir un mensaje contundente y significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Pues mira, lo que yo le diría al público es que no se conformen, que no se conformen con que hay una nueva realidad y que ya tenemos que sujetarnos a ella y así es, no es así, ¿no? Existen principios, valores generales fundamentales, existen valores democráticos y libertarios, sobre todo de libertad de expresión, de libertad de trabajo, de libertad de tareas, que debemos de proteger y de valores democráticos que debemos de proteger. Las nuevas generaciones, y me incluyo en esas nuevas, y tú también, que no pasamos por guerras, ni mucho menos, ¿no? Si no mantenemos ese espíritu libertario y ese espíritu democrático, podemos caer nuevamente en totalitarismos, en regímenes de control que no hemos vivido y que pensamos que pueden ser más convenientes, pero que no lo son, y que causaron muchas muertes y mucho sufrimiento y mucho horror en la historia de la humanidad. Habíamos logrado un entendimiento y un desarrollo democrático en la posguerra que nos permitió llegar a donde estamos ahorita y estar comunicándonos como nos estamos comunicando ahorita. Pero estamos en el grave peligro de perderlo. Las democracias hay que cuidarlas, hay que protegerlas. No se hagan a la idea de que ahora son las cosas así, no es así, ¿no? Vamos a necesitar, y espero que tú y yo estemos participando en eso, reconstruir al Poder Judicial, reconstruir el orden democrático, volver a levantar a un país de libertades y de racionalidad en las decisiones económicas, de salud y de gestión pues, de la riqueza, pues como debe ser, y colocar a México en el lugar que tiene y que debe de tener en el contexto internacional. No podemos seguir en este México que se ha retraído a verse el ombligo. Como México no hay dos, estamos simplemente metidos en un agujero cuando estamos llamados, y lo hicimos en algún momento, a desempeñar un papel internacional mucho más relevante. Entonces yo le diría, sobre todo le diría a los jóvenes y a las jóvenes, que no se desanimen, que, no, y que estudien, se preparen y estén listos para dentro de un pensamiento libertario, democrático, reconstruir este país, que lo va a necesitar, porque esto no puede durar eternamente, puede durar muchos años, pero no eternamente, y necesitará en un momento dado una sociedad que mantenga vivos esos valores democráticos, libertarios, para restablecer a un país como lo tuvimos en algún momento y tenemos que volverlo a tener, ¿no? Ese sería mi mensaje. Me parece que es muy importante lo que acabas de decir. Hay que invertir en la mentalidad y en la educación de la juventud, porque a ellos son a los que les va a corresponder el cambio y la reconstrucción Así de la es, patria. Y con así estas es. palabras yo quisiera agradecer sinceramente al doctor Oscar Cruz Barney por su generosidad, por su apertura y por su agudeza intelectual al tratar todos estos temas que frecuentemente en nuestro país simplemente pasan desapercibidos como agua que pasa bajo el puente. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestro propósito es conversar sobre los temas que son de interés para todos ustedes. Si consideran que los asuntos sobre los que hemos estado platicando
resultan de interés y relevancia para todos ustedes, los invito a darle un me gusta a este programa y suscribirse a este canal, porque esta es la manera en que el algoritmo de YouTube nos puede ayudar a difundir estas ideas. Así es que sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Carlos.